Saludos para todos, reciban un fuerte abrazo, el Señor los bendiga. Yo soy el pastor Andrés y reciba la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz. El Señor es mi pastor. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Dimos todas las características. Dijimos entonces que necesitamos reconocer que somos ovejas, que necesitamos ser guiados por ese pastor y que Jesús es el buen pastor. Dimos las pruebas bíblicas a través de Juan, leímos el Salmo 23 y esto entonces nos encamina ahora hacia este lugar, donde Jesús entonces, veíamos la semana pasada que daba varias características de cómo él mismo se definía y hoy vamos a tomar el tiempo para explicar cuando él dice: yo soy la puerta. ¿Qué significa cuando Jesús dice yo soy la puerta? Vamos a utilizar 5 versículos y les voy a dar 5 afirmaciones bíblicas para poder sustentar cómo Jesús entonces se define que Él es la puerta. Si le gusta tomar nota, apunte, que de esta manera aprende mejor para que usted entonces lleve en un cuaderno o en un papel la historia de lo que el Señor le dice a través de los mensajes. Comenzamos entonces en Juan capítulo 10, en el versículo 7 dice: por eso volvió a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Ese es como Jesús abre y dice: yo soy la puerta, yo soy la puerta. Ya dijimos entonces que las ovejas escuchan la voz de su pastor porque necesitan seguirlo. No escuchan la voz de un desconocido. Por eso Jesús entonces se para hoy enfrente de nosotros y nos dice: yo soy la puerta. ¿Qué significa que es la puerta? Acompáñeme a Romanos 5, número 2, que dice: también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo escribiendo la carta a los romanos? Que tenemos una esperanza viva. Esa es la primera afirmación. Una esperanza viva. Por eso Jesús dice que Él es la puerta, porque cuando pasamos a través de esa puerta, cuando podemos llegar a Él, cuando podemos ser transformados por el Espíritu Santo, entonces en nuestra vida se crea una esperanza, que es lo que nos debe motivar, que es lo que nos debe llevar a levantarnos todos los días, que es lo que nos debe llevar a poder luchar por este mundo. Saber que Dios tiene el control de todas las cosas, saber que en medio de todo lo malo, Dios está ahí, que saber que en medio de toda la oscuridad y en medio de todas las cosas horribles que puedan pasar, Dios tiene el poder y que llegará el día en que se cumpla esa profecía, en que toda lengua profesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará porque Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Su vida tiene que ser sinónimo de esa alegría, de esa esperanza, de ese gozo, de esa vida, para poder proclamar el Evangelio, para poder llevarlo a todas las personas que lo necesitan, para poder darle la solución a esa otra persona que usted conoce, que está en la oscuridad, que vive en la depresión, que vive en la tristeza, que no encuentra la respuesta, que no encuentra la salida, que no encuentra la puerta por cual cruzar para poder entonces hallar la paz que tanto necesita. Jesús nos dice que Él es la puerta y la primera afirmación es esa esperanza viva. Número 2. Vámonos para Efesios 2, número 18, que dice: por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Segunda afirmación, acceso al Padre. Por medio de Él tenemos acceso al Padre.
que está diciendo que Jesús es la puerta al Padre, que Jesús es la puerta al cielo, que Jesús es la puerta a la salvación y que por un mismo Espíritu tenemos acceso a Dios Padre Todopoderoso. Nunca pierda de vista este dato, porque no todo el mundo tiene el acceso a Dios, no todas las oraciones que hace todo el mundo llegan a los oídos de Dios, porque Dios está en su trono celestial. Y es a través de Jesús que nosotros podemos llegar a ese lugar. A través del sacrificio de Jesús, a través de la puerta que es Jesús, podemos tener acceso al Padre. No se deje engañar, porque no existen otras puertas, no existe otro acceso, no existe una manera diferente de llegar al Padre que no sea a través de Jesús. Por eso hoy comenzamos en esta serie donde Jesús nos enseña que Él es la puerta. La semana entrante veremos cuando Él dice: yo soy el camino, porque solo es Él el que nos puede llevar al Padre. Número 3, la afirmación número 3, vámonos para Hebreos, capítulo 9, versículo 8, que dice: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Afirmación número 3, Jesús es el camino al lugar santísimo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, y como lo hacían antes del sacrificio de Jesús en la cruz, era que una vez al año el sacerdote podía entrar a ese lugar santo, el lugar más santo del templo, para poder entonces llevar las ofrendas a Dios y poder llevar el sacrificio de expiación de los pecados que se hacía una vez al año, para entonces llegar a ese punto donde Dios era lo más santo. Una vez Jesús, usted recordará en los evangelios, cuando Jesús muere, en el momento que Jesús muere, la cortina del templo que separaba el lugar santísimo del resto de las cámaras del templo se raja, se rompe en dos, significando que ya no era necesario esos sacrificios que se hacían, sino que a través del sacrificio de Jesús podíamos llegar al Padre, podíamos llegar al lugar santísimo, y que es solo y a través de Él que podemos llegar al Padre. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Que podemos llegar al Padre y saber que nos está escuchando. No se engañe, no siga otras puertas, no escuche otras voces, no se deje engañar por los falsos profetas, por los falsos maestros, por los falsos pastores. Jesús, ya como lo hemos visto, es el buen pastor, y solo a través de Él es que tenemos acceso al Padre. Ya vimos entonces que Jesús es la puerta, significa tener una esperanza viva. Número 2, que Él es el camino. ¿A dónde? A ese lugar santísimo donde solo puede estar el Dios Padre. Siga un poco más adelante ahí en el capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. La sangre de Jesús es lo que nos permite poder llegar a ese lugar santísimo. No existe ningún otro sacrificio, no existe ninguna otra explicación, que solo a través de la sangre de Jesús derramada en esa cruz, que sirve como el sacrificio para poder perdonar los pecados, los suyos, los míos, los de hoy, los de mañana y los del futuro, es lo que nos permite hacer al Padre. Recuerde que el sacrificio en la cruz es el acontecimiento más importante, porque es a través de la muerte de Jesús y después de su resurrección que todo lo que estamos viendo, que nuestra fe, que toda la base de la fe cristiana es posible. Sin ese sacrificio de su muerte en la cruz y sin su resurrección, la vida cristiana no tiene base, no tiene fundamento, porque Jesús es el principio, es el alfa, es el omega, y será siempre lo que nos lleve al Padre. Ahí en el próximo versículo, el número 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Jesús entonces, en la afirmación número 5, es el camino nuevo
y vivo que nos lleva de nuevo ¿a dónde? A ese acceso al Padre. Por eso entonces nuestra vida tenemos que vivirla de acuerdo a estas verdades, de acuerdo a estas afirmaciones. Número 1, una esperanza viva. Número 2, el acceso al Padre. Número 3, el camino al lugar santísimo. Número 4, la sangre de Jesús. Número 5, el camino nuevo y vivo. Para que esa afirmación de Jesús de que Él sea la puerta, nosotros podamos vivirla, podamos cruzarla y llegar a donde Él tiene que llevarnos, que es al Padre. No existe otro lugar, no existe otra manera, solo a través de Él. ¿Cómo ponemos todo esto en la perspectiva? ¿Y cómo lo ponemos, digámoslo, de una manera práctica en nuestra vida? Recuerde que las puertas dan acceso. Cuando usted abre una puerta, usted quiere llegar a un lugar o quiere salir de un lugar. Jesús entonces nos abre la puerta, ¿hacia dónde? Hacia la salvación. Y esa salvación nos lleva al cielo. Esa salvación nos lleva a esa esperanza viva de saber de que un día dejaremos este mundo físico, dejaremos este mundo natural para habitar con Él en la casa del Padre por la eternidad. Y sabemos entonces que es Él el que nos lleva a ese lugar. Y solamente Él, cuando podemos hacerlo, el dueño de nuestros días, el dueño de toda nuestra existencia, el dueño de nuestra mente, el que controla mis emociones, el que controla mis actos, el que maneja mis días, el que planea mi futuro, el que me da la solución, el que me entrega la respuesta, el que me da la sanidad a mi corazón, el que me da la claridad de mente, el que me da el alimento no solamente físico, sino espiritual, porque ese alimento es lo que nos llena de Él, lo que su espíritu que vive dentro de nosotros nos lleva a vivir la vida que tenemos que vivir para poder ser luz en medio de este mundo. No desperdicie lo que le estamos diciendo, no desperdicie lo que el Señor le está diciendo hoy, que estamos hablando de todo esto en preparación en una semana que vamos a celebrar la Pascua, que vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor, que está vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre en ese trono. Aplique entonces esas 5 afirmaciones para que su vida entonces sea esa puerta para otras personas, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que lo que recibimos por gracia se lo demos a otro, y que así como el Señor abrió esa puerta, nosotros podamos abrirle la puerta a una persona que lo necesita y ellos puedan llegar a Dios, puedan conocer de su espíritu, puedan conocer de su palabra, podamos saciar su sed, podamos saciar su hambre espiritual a través de la bendita palabra de Dios. Reflexionemos esta semana sobre esto y que sea la gracia, el amor, la bondad y la misericordia de Dios Padre la que nos lleva a cruzar esa puerta que solo nos puede llevar hacia Él.